Hola chicos de séptimo año, les hago este videito para explicarles más o menos en qué consiste la unidad 1 que vamos a comenzar a trabajar vía guías. Cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de qué forma la vamos a trabajar y establecer algunos lineamientos que son importantes. No sin antes comenzar diciéndoles que entiendo absolutamente la situación que estamos viviendo. Yo sé que es súper complejo trabajar desde el hogar, pero quiero que se sientan con toda la confianza de escribirme. Ya varios me han enviado su trabajo, por el de la unidad 0 que ya pasó. Ya varios hicieron el ejercicio de comunicarse conmigo vía mail, ya, así que los invito a que lo sigan haciendo, pero con tiempo. Chicos, las guías a partir de ahora tienen fecha de caducidad. Yo la entrego el día miércoles y se cierra el plazo de entrega el próximo día miércoles. Ya no hay más plazo, así que en la medida que tengan dudas o que tengan algún problema con el mail, comuníquemelo antes. Ya después ya no sirve, para que lo haga con tiempo. Esa es la indicación principal. Ya tienen una semana para hacerlo. Vienen planteadas varias actividades que pueden ir desarrollando, tal vez no todas juntas, de a una, ¿no es cierto?, para que puedan tener también disposición de tiempo para realizar otras actividades de otras asignaturas. Primero aclararles que todo lo que yo solicite va a ser desde su texto, así que por lo tanto internet van a requerir solamente para poder ver este video desde YouTube y para poder WhatsApp, para poder, ¿no es cierto?, recibir la guía. Ahora, si hay alguno que tiene la posibilidad de tener internet y que además tiene la posibilidad y entiende el funcionamiento de la plataforma Alexia, también esta va a estar disponible por el momento optativo. Ya va a llegar un momento en el cual sea obligatorio a lo mejor su uso, no lo sé, lo estamos trabajando todavía, ¿ya? Pero mientras tanto, vía mail, ¿no es cierto?, vía WhatsApp y celular, eso es como lo que necesitamos. Y obviamente su texto, que ya debieron haberlo retirado todos en el establecimiento. Bien, vamos entonces. Vamos a trabajar con la unidad 1, que se llama ¿cómo nos relacionamos con los microorganismos? ¿Ya? Tema que está tan de moda hoy día producto del coronavirus, ¿cierto? Ya han aparecido varios conceptos a lo mejor en la tele, el concepto de virus, bacterias, enfermedades, consecuencias, inmunidad, perdón, etcétera. Bien, todo ese tema lo vamos a trabajar un poco en esta unidad. Por lo tanto, esta unidad es trascendental de su conocimiento y de su entendimiento. A lo mejor no van a ser médicos, ni van a estudiar enfermería, ni van a ser biólogos, ni nada por el estilo. Pero es trascendental que como ser humano, parte de una sociedad, yo entienda, ¿no es cierto?, con qué me relaciono. Que vive a mi alrededor, que convive conmigo, aunque yo no lo pueda ver. El caso de los microorganismos, ¿no es cierto?, su nombre radica en su diminuto tamaño. Yo no puedo ver un microorganismo a simple vista, sin embargo tomo contacto con ellos todos los días, incluso si no tocara nada, por el simple hecho de respirar, mi organismo ya está en contacto con microorganismos. Y generalmente culpamos a los pobres virus de todo, pero resulta que el virus ni siquiera es un microorganismo. Es algo que van a conocer, súper interesante a lo largo de esta unidad y en esta guía específicamente. Las bacterias también, todas las pobres bacterias, las bacterias, pero resulta que también tenemos hongos, también tenemos protozoos, que son microorganismos que ustedes tienen que aprender a identificar, saber dónde viven, ¿no es cierto?, saber qué enfermedades causan, saber que, por ejemplo, no es lo mismo tomar un antiviral que un antibacterial o que un antimicótico, que son distintos, ¿ya? Cada uno funciona para poder tratar los síntomas provocados por un virus, por una bacteria o por un hongo, etcétera. Entonces, como les digo, esta unidad es trascendental para mi vida diaria y el entendimiento de lo que ocurre conmigo y con mi entorno de aquí para toda la vida, independiente, ¿no es cierto?, de las decisiones que yo tome a futuro. En la primera parte de la unidad, ¿no es cierto?, viene lo que es la vida microscópica y aparece, ¿no es cierto?, conociendo los seres vivos. En esta unidad, chiquillos, se van a encontrar con una serie de características de los seres vivos.
para yo poder hablar de un ser vivo, este tiene que cumplir con estas características que son fundamentales para que yo lo pueda clasificar como tal. Si un ente cualquiera no cumple con estos requerimientos o estas características, yo no lo puedo clasificar como un organismo vivo. Ese es el primer requisito. Ahora, estos organismos vivos, como les adelantaba, pueden ser de carácter tan diminuto que van a ser invisibles a mi vista. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, voy a requerir de algún instrumento especializado, por ejemplo, un microscopio, para yo poder estudiarlo, verlo, ¿no es cierto?, y de ahí en más analizar su comportamiento. Ver qué función cumple, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla, analizar dónde viven, etc. Después vamos a trabajar cómo son las células, entendiendo que lo más pequeño que tiene vida propia sobre la Tierra corresponde a una célula. La célula, chiquillos, es la unidad básica, funcional y estructural de todo ser vivo. Por lo tanto, no hay nada que sea vivo más pequeño que una célula. ¿Ya? Eso es lo más chiquitito. La organización de las células va a dar como resultado la formación de un individuo más grande, ¿ya? Pero sin ellas no existe la vida. Ahora, yo puedo clasificar las células en procariotas y eucariotas. Cada una tienen ciertas características que le son propias. Básicamente tenemos que la procariota es una célula un poco más ancestral, un poco menos evolucionada, que tiene un material genético que está disperso en su citoplasma, que está libre y que por ende es muy fácil que pueda adquirir las características del medio y pueda ir mutando para poder adaptarse al ambiente y sobrevivir. En cambio, una célula eucariota es un poco más grande, es un poco más compleja porque tiene más estructuras asociadas. Y esta célula procariota le cuesta más que pueda evolucionar o que pueda tener algún cambio. O sea, si se va a llevar a cabo un cambio en una célula eucariótica, necesita mucho más tiempo y mucho más generaciones para que este cambio se vuelva visible o se vuelva evidente. ¿Ya? La procariota es mucho más rápida. Dentro de estas células procariotas y de estas células eucariotas yo voy a tener estos microorganismos. O sea, hay organismos o microorganismos que son procarióticos y hay microorganismos que son eucarióticos, ¿ya? La diferencia, como les decía, es súper importante porque un organismo de carácter procariótico es mucho más fácil que se adapte y que evolucione y lo hace de manera súper rápida. ¿Ya? Por eso es fundamental conocer esta información, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, una bacteria procariótica. Si una bacteria procariótica, ¿no es cierto?, es expuesta a un medicamento, se vuelve resistente a ese medicamento con el paso del tiempo. Y por lo tanto, después yo la vuelvo a exponer a ese mismo medicamento y ya no me va a hacer absolutamente nada. Pierde la finalidad el medicamento. Entonces, por eso es súper buena esta unidad, chiquillos. A mí me gusta mucho porque entendemos acá que yo no puedo automedicarme, por ejemplo. ¿Ya? Los virus, las bacterias, los protozoos, los hongos nos causan enfermedades. ¿Y qué hago yo cuando me siento mal? Voy y tomo cualquier medicamento, ¿no es cierto? O le pregunto a la persona que la vi que se parecía a la enfermedad y le digo, oh, yo tomo esto, yo también lo tomo. No. Cada microorganismo para, ¿no es cierto?, ser combatido en el organismo de nosotros necesita un protocolo médico que es fundamental y en base a ese protocolo yo determino qué medicamento es el que tengo que utilizar. Si no, ese microorganismo, chiquillos, se vuelve resistente al medicamento y después no lo saco más de mi organismo. Es súper complejo, ¿ya? Por eso es importante, ojo. Bien, aquí vamos a hablar en la página 21 sobre la diversidad de los microorganismos y se les presentan algunos, ¿no es cierto?, los más característicos que son las bacterias, los hongos, los protozoos y también las microalgas. Ojo, ahí tenemos otro microorganismo más que es importante. Se van a presentar sus características, dónde habitan, etc. Después viene en la página 22 y 23
un detalle un poco más profundo acerca de lo que son las bacterias y los hongos, ya que son con los cuales estamos más en contacto, ¿no es cierto? Y que muchas veces nos causan algunas enfermedades. Ojo que también a veces nos ayudan, ya. Los microorganismos pueden ser benéficos para nuestra salud y también pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Les va a aparecer en esta parte del texto cómo se alimentan, es decir, su nutrición, cómo se alimentan las bacterias, cómo se alimentan los hongos, cómo se reproducen, dónde viven, etc. Después nos vamos a ir a los virus, ¿ya? El concepto de virus que tan en boga está, ¿no es cierto?, hoy día en la sociedad. Aparecen ahí algunas características de los virus y no me quiero adelantar mucho porque la idea es que lo lean ustedes y que lo puedan tratar de entender, pero ¿no es cierto? Se dice que ellos no son considerados organismos, ni microorganismos, organismos cero, ni microorganismos ni organismos, no son considerados como, ¿no es cierto?, uno de ellos. Por ende, la idea es que usted dé lectura, ¿no es cierto?, al texto y que pueda llegar a determinar por qué no puedo considerar al virus como un organismo vivo, ¿ya? Y usted me podrá decir, pero ¿cómo si los virus causan enfermedades y nos hacen sentir tan mal? Y por ejemplo, está la escoba a nivel mundial con el asunto del coronavirus, que es un virus. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Ya? ¿Por qué no puede ser considerado una entidad viva como organismo propiamente tal? Entonces es lo que van a tener que descubrir en la lectura. Después, ¿no es cierto?, se habla de páginas 26 y 27, otras partículas ya que tienen la particularidad de ser infecciosas, al igual que el virus, que son los viroides y que son los priones, ¿ya? También la idea es que son estructuras complejas que no son muchas veces mencionadas, pero sí son responsables de algunas patologías bastante complejas en los seres humanos sobre todo, ¿ya? Entonces tienen que darle también lectura a eso. Y finalmente en la página 30 y 31 de su texto encontrarán algunos de los efectos que generan estos microorganismos muy a grosso modo, ya no vamos a generar mayor profundidad hasta que no nos volvamos a ver, ahí yo les voy a profundizar más los contenidos, ya. Algunos efectos de los microorganismos tanto a nivel benéfico como a nivel perjudicial. Y aquí se les va a plantear, ¿no es cierto?, de los beneficios que nos generan las bacterias en nuestro organismo y de lo perjudicial que pueden llegar a ser los virus, los hongos y las bacterias también en nuestro organismo. La idea es que usted haga una lectura, ¿no es cierto?, súper a conciencia para que pueda ir entendiendo de lo que se trate, marque, subraye, dibuje, tome notas en el mismo libro suyo, ya, ráyelo, ocúpelo. Bien, la guía que les voy a enviar, ahora vamos a hablar de la guía, viene con la indicación del link para que puedan entrar, ¿no es cierto?, a este video que también se los envía a su profesor jefe. Los materiales que vamos a utilizar, que son su texto de estudio, acceso a internet para ver el video, ¿no es cierto?, un computador o un celular que tenga un procesador de texto para que puedan ver, visualizar solamente la guía, porque el desarrollo es en el cuaderno, ¿ya? Fecha de entrega. Ya se la entrego hoy día miércoles y la fecha de entrega es el próximo día miércoles 13 de mayo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿no es cierto?, me la deben enviar a mí. Pero también, si lo prefieren, les puse ahí los correos de la profesora María Lourdes, que es la encargada de trabajar en el nivel con ustedes, ¿no es cierto?, que nos va a acompañar a lo largo de todo el año y que nos va a ayudar también, ¿no es cierto?, a trabajar de mejor manera con algunas estrategias distintas, ¿no es cierto?, para todos. Y también el mail de la profesora Alicia Romero, que va a apoyar el trabajo de la profesora María Lourdes también. Así que tienen 3 mails para poder hacer las consultas que deseen o cualquier comunicado, ¿no es cierto? Nosotras vamos a estar en contacto y vamos a trabajar como equipo, así que no hay problema. ¿Cómo respondemos la guía?
o cómo lo hacemos con las respuestas de la guía. Como va a ser desarrollada en su cuaderno, usted le saca fotografías, ¿no es cierto?, a ella, y una vez que tenga las fotografías tiene dos opciones. Me las envía vía mail para yo poder revisarlas, ¿no es cierto?, y poder hacer las retroalimentaciones correspondientes a más tardar el día miércoles 13. O si lo prefiere, puede subirla a la plataforma Alexia, en la cual, ¿no es cierto?, para esa fecha debiera estar también la guía en la plataforma. Así que si puede y si le queda más cómodo, también lo puede trabajar desde la plataforma Alexia, ¿ya? Creo que esa es la indicación general. Espero les parezca entretenido conocer este mundo de los microorganismos. A mí me fascina, a mí me encantan los microorganismos, me parecen fascinantes, pero obviamente no les puedo pedir que se enamoren de ellos igual que yo. Así que, pero sí les puedo pedir que traten de hacerlo con el mayor entusiasmo posible, que tengan motivación para trabajar, chiquillos, que sean proactivos, piensen que todo esto es un beneficio para ustedes. Yo no tengo que aprender por el resto, yo tengo que aprender por mí, porque a mí me sirve y porque yo me estoy formando, ¿ya? Y como mensajito, todo esfuerzo siempre trae recompensa. Así que vamos trabajando con harta perseverancia, chiquillos. No les pido que sean secos en ciencias naturales, pero sí que pongan el mayor esfuerzo posible y dedicación en la realización de las guías. Un besito grande, un abrazo a la distancia, espero se encuentren bien junto a sus familias y de todo corazón espero verlos pronto, porque los extraño muchísimo. Cariños.